vamos a comenzar a ministrar la bendita palabra de Dios esta noche. Isaías capítulo 44, verso 26. Isaías 44, 26 dice: Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Esta noche quiero hablarte sobre este pasaje en particular que cautivó mi atención, porque es una palabra profética sobre la ciudad de Jerusalén, que precisamente estaba arruinada y destruida, pero que el profeta es portador de un mensaje, de una palabra, para despertar el espíritu del pueblo y para reavivar la fe de una nación que estaba en ruinas. Ahora, este pasaje siempre me ha llamado la atención, ya que dice que Dios despierta la palabra de su siervo, o sea, de sus profetas. La versión de las Américas lo traduce: el que cumple el propósito de la palabra. Y eso me hace meditar, ¿verdad? Ahí dice que el que cumple el propósito, el que cumple el propósito de sus mensajeros. Y esto me hace meditar, porque cuánta palabra hemos escuchado nosotros. Si hay algo por lo cual tenemos que estar agradecidos en este tiempo, es porque hay dos cosas que no nos han faltado. O yo diría, en el orden sería la palabra, sería el trigo, sería el aceite y el vino. Y no nos han faltado a nosotros esos elementos tan vitales que la vida espiritual requiere, de la palabra revelada, de una palabra directriz, de la unción del Espíritu Santo y del gozo del Señor en medio de la prueba. Por eso deberíamos de estar agradecidos con el Señor, porque no nos ha faltado palabra. A mí las personas me dicen: pastor, realmente estamos bendecidos, porque tal vez lo único que extrañamos es el congregarnos, el estar en el templo, el ver a los hermanos, el compartir, el abrazarnos y esta vida social que es parte de la vida cristiana. Pero en su esencia y en lo que sostiene nuestra vida espiritual, no ha faltado la revelación de la palabra, una palabra rema, una palabra directriz. No ha faltado tampoco la unción del Espíritu Santo en tu vida, porque desde este lugar hasta la intimidad de su hogar, hasta las naciones, hasta los lugares donde nos escuchan con una radio y se sientan alrededor 3, 4 personas a escuchar un mensaje, hasta lugares donde personas amplifican el mensaje o la radio mediante un parlante para que se escuche. Ahí ha caído la presencia de Dios, ahí ha estado la unción del Espíritu Santo. Y es por eso que a mí me llama mucho la atención que en estos tiempos difíciles, pueblo bienaventurado es aquel que tiene una palabra, porque tú no necesitas, por encima de tu propia necesidad material, tu mayor necesidad es la de una palabra. Por eso cuando Pedro en el capítulo 14 del libro de San Mateo se habla de que él quiere caminar por encima de la tormenta, él lo que necesita es una palabra para caminar por encima de la tormenta. Cuando el mismo Pedro experimenta un estado decadente en sus finanzas,
y su empresa está en quiebra. Allá en el libro de Lucas capítulo 5, y el Señor le dice, cuando él ya lavaba sus redes, porque había tenido una mala noche y no había pescado nada, cuando había visto todas sus cuentas en rojo, cuando había un déficit en sus entradas financieras, entonces el Señor viene y le dice, vamos a hacerlo otra vez. Pero entonces le dice, Pedro, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Pedro siempre se movió con una palabra y se movió en el ámbito sobrenatural. Y cuando tú tienes una palabra en tu corazón, indudablemente no importa si es tormenta, no importa si es una crisis, no importa la naturaleza de la aflicción o de la prueba que venga sobre tu vida, si tienes una palabra de parte de Dios, sobrevivirás, pasarás al otro lado en victoria. Por eso digo, somos un pueblo bienaventurado al tener palabra, al tener una revelación, al tener una palabra rema en nuestro corazón que sale desde este lugar para ser impartida a tu corazón. Ahora, muchas veces hemos escuchado la palabra y no hemos visto que esa palabra se cumpla, pero tenemos que aprender a no movernos. Ahí está el secreto de nuestra victoria, en que no nos movamos, sino que permanezcamos en la palabra que hemos escuchado. Muchas veces creemos por un tiempo, pero luego con el paso del tiempo y dadas las circunstancias que nos rodean, la fe se diluye y caemos en la duda, porque no vemos que se cumpla lo que Dios dice. ¿Cuántas personas dicen, a mí me fue dada una palabra, me fue dada una promesa, pero no he visto, y han pasado los años y he visto pasar el tiempo, pero no sé si era de Dios o no? Obviamente tendrás que saber discernir si fue una palabra que vino de Dios o simplemente fue el alma de un profeta, el buen deseo de un profeta o alguna otra circunstancia. Puesto que también entendemos que hay ciertos niveles de manipulación y en los cuales muchas veces se sueltan palabras que no provienen de Dios. Pero cuando estamos seguros en nuestro espíritu de que es Dios quien nos ha dado una palabra, nosotros no podemos movernos. Hay dos razones poderosas para seguir creyendo. Una es el invariable carácter de Dios. Y lo segundo es que Dios no miente. Dos razones para creer en Dios. Dos razones para no movernos de nuestras convicciones. Y es el invariable carácter de Dios. Dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, aleluya, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios no muta, Dios es inmutable, Dios no cambia. Todo lo que está en el mundo está sujeto a procesos de envejecimiento, de corrupción, pero Dios y su palabra son eternos. Por lo tanto, la palabra que en un tiempo fue dicho permanece viva, permanece eficaz, permanece, aleluya, con la misma fuerza para ser cumplida en tu vida. No importa el tiempo, no importa la circunstancia, si es palabra rema, si es palabra de Dios, se cumplirá en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. No dejes que el paso del tiempo te lleve a la desesperación. No dejes que el paso del tiempo o que pareciera que esas promesas se quedaron congeladas,
Esa frase de congelar es un término que se usa especialmente para dejar inactivo un aspecto, para congelar finanzas, por ejemplo. Cuando a alguien se le encuentra una irregularidad financiera, el banco tiene toda la autoridad para ejercer un congelamiento de tal manera que no puedes sacar nada aunque lo tengas. Aunque tú seas el propietario, está congelado. Pero en este caso, las promesas de Dios no se quedan congeladas en el tiempo. La promesa sigue siendo tuya. La promesa, si fue declarada hacia tu persona, si la atesoraste, si la recibiste, si te apropiaste de ella por la fe, si la has hecho tuya como tal, entonces no hay por qué dudar. Sigue creyendo a pesar de que no mires en el ahora el cumplimiento de esa palabra. ¿Por qué? Porque lo siguiente que Dios hará es que Dios despertará su palabra. Dios despertará. Esa palabra despertar es una palabra muy importante, porque dice que Dios despertará la palabra que los siervos de Dios te han dicho. Algunos cuestionan la autenticidad de una palabra porque la filtran por la vida del hombre que la predica. La palabra no es un dicho, es un hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías 55:10 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar. Aleluya, dando semilla al sembrador y pan al que come. Importante, el que recibe semilla, aleluya, es el que siembra. Y el que come pan, pues simplemente, aleluya, come y se alimenta en el hoy, pero para mañana no hay futuro, porque tu único contacto con el futuro es una semilla. Por eso no tienes que dejar de sembrar. Aquí lo dice Dios. Dice que Dios da semilla al sembrador y pan al que come. Cuando tú eres sembrador, entonces tú entiendes, tú conoces este secreto. Jesucristo habló y dijo que lo que tú comes, el pan que tú comes va a tu estómago, luego sale de tu cuerpo y va a la letrina. Son palabras de Jesús. Pero la semilla va al campo y de ahí se convertirá en una cosecha. Por eso es que tú tienes que tener entendimiento de no comerte todo, entendiendo simplemente del concepto que es pan lo que Dios te da. No, tú tienes que tener mentalidad de reino, entender que tienes que tener semilla para sembrar, porque si todo lo que llega a tu mano en este tiempo te lo comes y no siembras, entonces vas a entrar en una etapa difícil y crítica en los siguientes meses. Pero Dios da pan, aleluya, Dios da semilla al sembrador y pan al que come. ¿Quieres pan? Pues listo, eso es lo que tendrás. Pero ¿quieres semilla? Entonces tú de tu actitud depende. Y dice Dios: así será mi palabra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esta palabra despertar, que es la palabra clave con la que conectamos el texto original donde leíamos. Esa palabra significa kun en el hebreo, y la raíz primaria es levantarse. Literalmente significa confirmar. En estos días Dios va a confirmar su palabra en tu vida, porque la crisis no anula la promesa, la confirma. Alabado sea el nombre del Señor. Te estoy diciendo algo bien poderoso. En medio de esta crisis tú vas a ver las promesas de Dios cumplirse para tu vida. Entonces la palabra despertar es confirmar.
es convalecer, también significa despertar, hacer duradero, tener efecto, aleluya, en cualquier situación. Escucha, es tener efecto en cualquier circunstancia, es enderezar, significa establecer, hacer algo firme, mantenerte, significa resistir, restaurar, resucitar, alabado sea Dios, significa seguir subiendo. Todo eso significa despertar. Así que escúchame, en este tiempo de crisis es que yo digo, la crisis no vino a anular la promesa de Dios, sino que más bien vino para que se cumpliera. Alabado sea el nombre del Señor, pero tienes que permanecer en ella, porque Dios está despertando la palabra de sus siervos. Esa palabra que recibiste cuando ibas a un templo. En este tiempo se va a salvar tu familia. En este tiempo tu familia, lo que dice Hechos capítulo 16 verso 30, ya no recuerdo mucho, pero dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16, 31, señores, dice, ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Te das cuenta por qué te llevaron a la casa? ¿Por qué te confinaron dentro de tu casa? Para que tu familia se salve. Entonces esta crisis no vino a anular la promesa. No estés pensando: ay, no, ahora ya mis hijos no se van a poder salvar, ya mis hijos no van a, porque ya no hay templo. No, en tu casa se van a salvar y ahí se va a cumplir la palabra. No estés diciendo: no, es que ahora pues ya no voy a recibir sanidad porque ya no puedo ir al templo. No importa, la palabra no pierde vigencia ni conoce la distancia. La palabra, este es el momento de la palabra hablada. Este es el momento y el poder en que nosotros vamos a ver, aleluya, el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. En tu boca hay un milagro. En tu boca hay un milagro. Lo que salga de tu boca, tú vas a verlo hecho realidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que no declares muerte, no declares enfermedad, no declares crisis. Declárate en Cristo, no en crisis. Alabado sea el nombre del Señor. Declara salud, declara liberación, declara bendición, declara buenas cosas, declara buenas noticias, declara una nueva temporada, declara las cosas que están por venir a tu vida. Alabado sea Dios, como dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 4 verso 17, que Dios, aleluya, que Él creyó, hablando de Abraham, como Dios dice, como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas como, aleluya, que no existen, como si existieran. Ese es el lenguaje de Dios. Así trabaja Dios en medio de las adversidades, llamando las cosas que no son como si fuesen, aclamándolas y atrayéndolas. Los científicos dicen que hay una ley que se llama la ley de la atracción, que yo atraigo hacia mí aquello que yo confieso. Eso lo descubrieron ellos hace poco, pero esos tienen muchos miles de años. Dios está despertando la palabra que sale de tu boca. Dios está despertando la palabra que un profeta te dijo a ti. Dios está despertando lo que tú recibiste hace mucho tiempo en un templo, en una reunión. Haz memoria en esta noche de lo que Dios puso en tu depósito espiritual, porque hoy se despierta la palabra que Dios puso en tu vida. No sepultes tus sueños por tu confesión. Yo siempre digo: no dejes que tu condición cambie tu confesión. No dejes que nada de lo que estamos viviendo
te lleve a un punto de negar tu propia fe. No vayas tú a convertirte en uno de los que retroceden, sino de los que van hacia el frente, como decía el apóstol Pablo. Entonces es maravilloso, porque Dios va a despertar su palabra. ¿En qué momento? En el momento más difícil, no importando la época. La palabra de Dios no está sujeta al tiempo, no es corrupta, no se corrompe, perdón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1 verso 3: bienaventurado el que lee, Macarios. La palabra bienaventurado en el griego es Macarios. Es como una bendición tripartita. Es como bendición en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso la traducción tradicional es, o el concepto tradicional, que bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. No, es la plenitud de tu ser. Por eso cada vez que tú encuentras la palabra bienaventurado, está en asociación a la palabra. En el Salmo 1, ¿cómo dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el que lee la profecía, el que lee la palabra, el que medita en ella. ¿Te das cuenta? Porque tú eres bienaventurado cuando tú lees la palabra y la atesoras en tu espíritu. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Feliz el que lee. Hay que leer, hay que leer. Los que oyen, hay que oír la palabra y hay que guardar la palabra, porque el tiempo está cerca. Entonces hay que leer, hay que oír y hay que guardar. Qué tremenda bendición. Para los que leen les gusta, no solamente por una actitud de fascinación vacía, sino porque han encontrado un tesoro que está en relación con el libro de Apocalipsis. Aleluya. Todos los que leen, los que oyen y guardan la palabra, pero no solamente escatológica, no se refiere solamente al libro, se refiere en su contexto general a toda la escritura. Entonces los que leen, los que oyen y guardan, estos son bienaventurados. Tenemos que leer el libro en particular, pero también tenemos que leer la totalidad del libro, que es la Biblia, y al hacerlo hallaremos bienaventuranza. Escuchar la palabra de Dios, guardar las palabras de Dios, eso es lo que nos traerá victoria en medio de la crisis. Este mundo está lleno de calamidad. Alabado sea Dios, que nuestro corazón permanezca en la palabra de lo que Dios ha dicho. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:8, permanece en esta verdad. Dice: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Dios conoce que muchas veces no puedes ni levantarte. Dios sabe que muchas veces no tienes energía ni para poder empezar. Dios sabe que cada mañana que te levantas piensas si puede ser el último de tu vida, porque hay temor para ir a trabajar, hay temor para salir a buscar el sustento. Pero dice Dios: mira, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Dice: tienes poco poder, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, a la Filadelfia, aleluya, la iglesia fiel del Apocalipsis, la iglesia Filos. Filos es amigo. Y el amor que esta iglesia tiene es el amor que ha logrado en la intimidad con su amante, con su amigo. Y el Señor le dice a esa iglesia: yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Estás débil, tienes poca fuerza, pero en tu corazón has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque hay días que no te quieres levantar, pero la palabra que está en ti, eso te levanta. La palabra que tú has permitido guardar en tu corazón, esa te levanta.
Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice: porque ha guardado, otra vez el término, guardar la palabra de mi perseverancia. La versión Reina Valera dice: de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, garantía de ser librado. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. La palabra de mi perseverancia. Esta palabra perseverancia o paciencia es una palabra que se traduce como ser elásticos, que a pesar de las luchas seguimos adelante, sin apartarnos de Dios. Entonces el Señor dice: yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oh, aleluya. No debemos ignorar que vendrán días muy difíciles, pero la palabra que hayamos guardado en el corazón nos guardará de la hora de la prueba. José, cuando la estrategia fue atesorar trigo para cuando llegara la hora más difícil, eso fue lo que libró a Egipto. Eso fue lo que libró la familia de José. El atesorar el trigo de Agán. El trigo, ese trigo que alimenta, que es la palabra viva. Alabado sea Dios. Sí, en el tiempo de dificultad, lo que te va a guardar es la palabra que has guardado. Por cuanto tú has guardado la palabra de la paciencia, entonces serás librado de la hora que ha de venir. Has de ser librado de la hora de la prueba que ha de llegar, que no es esta que estamos viviendo. Cuando los momentos más duros llegaron en Egipto, José había preparado silos para guardar trigo en abundancia. Porque es necesario que tú entiendas que la vida cristiana consiste de un equilibrio sagrado entre la palabra y las manifestaciones del Espíritu. Dicho sea de paso, hay dos cosas importantes para el desarrollo de la espiritualidad. Uno de ellos es la meditación, y segundo, la lectura de la palabra. Y esos elementos no los puedes lograr dentro del bullicio. Vas a necesitar aislarte, pasar horas solo. Si tienes mucho que hacer, pues tendrás que aprender a refugiarte en la soledad y buscar las horas más propicias. Los historiadores dicen que el Señor Jesucristo desarrolló esa espiritualidad allá con los que vivían en la ribera del Jordán, en aquel pueblo llamado Engadi, que allí transcurre la vida de él desde los 13 hasta los 30 años, con los druidas, los grandes maestros de Israel, y los que de alguna manera le transmitieron valores. Esos pueden ser historias, pero también hay mucha sustento. Puede ser algo subjetivo, pero también hay mucho sustento histórico para creer que en ese tiempo difícil y en esa etapa de formación se apartó, y que los esenios, que son parte de la historia de Israel no contada, formaron parte de la formación de la vida del maestro. Pero estos dos elementos importantes también en la preparación de una situación emergente es la palabra, el trigo, y es el vino. Sí, el vino te saca de la cárcel, porque el vino sacó al copero de la cárcel. El vino rompe las cadenas, el vino rompe y te abre las puertas de cualquier cárcel. Pero escucha, el trigo te posiciona en una postura de gobierno. Por eso cuando la crisis llegó, ¿sabes qué hizo? Ya aquel hombre había atesorado, aquel hombre había guardado tanto trigo. ¿Sabes qué? Apresúrate a leer la palabra. Apresúrate, conviértete en una comunidad que estudia, no en una gente que simplemente vive de unciones. No. Lee la Biblia con urgencia.
El momento lo amerita. No sabemos lo que viene. Solo sé que Dios ha dicho que hará, que abrirá una puerta, que nos dará una temporada, una nueva temporada. Pero es importante para entrar en ella el tener palabra. Tú tienes que aprender a permanecer en lo dicho por Dios con respecto a tu sobrevivencia y a tu sustento en los tiempos difíciles. Números capítulo 11 verso 21 dice: pero Moisés dijo: el pueblo en medio del cual estoy llega a 600,000 de a pie. Y tú has dicho: le daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O será suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor le dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Ahora verás. Porque la disyuntiva, la gran pregunta: vamos a matar todas las ovejas, y aunque las matáramos todas y las degollemos todas y nos quedemos sin una oveja de las que trajimos de Egipto, no van a ser suficientes para alimentar 600,000 personas. Y aun si sacáramos todos los peces del mar, tampoco. Entonces, ¿de dónde lo vas a hacer? Si matamos las ovejas, nos volveremos pobres. Y estás con la chequera y estás con la cuenta de banco viendo cómo te van debitando y cómo van bajando tus activos. Y estás preocupado. Y el profeta Moisés le dice: ¿acaso si nos comemos lo último después, qué va a pasar? Y el Señor le dice, ¿acaso está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y dice la Escritura, cuando vemos incidentes donde el pueblo de Israel murmurando contra Dios, contra su siervo, porque ellos desean comer carne, ya no quieren la dieta divina, sino que quieren la dieta de Egipto. Entonces viene Moisés y dice: yo le voy a dar de comer carne, pero no por un día, le voy a dar de comer por un mes. Y el Señor le dice: no importa cuántos sean, si son millones, les voy a dar carne para que veas si se cumple mi palabra o no. Eso hace recordar a aquella viuda que después de que conectó su poca harina y el poco aceite, dicen los teólogos que ella vivió 6 meses. Ella vivió y comió de manera sobrenatural, algunos por 6 meses, otros por 1 año. En tiempos difíciles tenemos que confiar en la palabra de Dios. Ella dice que el Señor proveerá y no seremos avergonzados. Así dice la palabra. Mi salmo favorito de toda la vida, el Salmo 37:19, por el cual he vivido y he sobrevivido a tantas cosas. No seré avergonzado. Salmo 37:19. Levanta tu mano y dilo allí en fuerte voz. No serán avergonzados en el mal tiempo. En los días de hambre serán saciados. Qué poderosa escritura. Hay que permanecer creyéndola, confesándola, recitándola, meditándola. Tenemos que mantenerla en el corazón, no creer lo que dicen las circunstancias. Isaías 49:23 dice: serán reyes tus tutores y tus princesas, tus nodrizas, rostro en tierra te rendirán homenaje, y el polvo de tus pies lamerán, y sabrán que yo soy el Señor, y que no avergonzarán, no, aleluya, no se avergonzarán los que esperan en mí. Aleluya. Puedes creer en esta palabra. Hay provisión de Dios y no va a faltar nunca. No le faltó a Elías. Jesús miró la ansiedad de la gente y les dice: ¿saben qué? Por nada estéis afanosos.
No se preocupen por el día de mañana, qué comerán o qué vestirán, porque vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado aún de la ropa que yo me pongo. Y aunque este es el mismo saco que llevo poniéndome por todos los cultos, tú lo ves, pero fíjate que no se desgasta. Fíjate que no. Y aunque quisiera estrenar, realmente esta no es mi prioridad en este momento. No cambia de color. Está como el primer día. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces Dios proveerá para alimentar el cuerpo. ¿Acaso no es más el cuerpo que el vestido? Si Dios te dio un cuerpo, ¿cómo no te dará para vestirlo? Confía en la palabra. Y si Dios te dio un cuerpo, ¿cómo no te dará para alimentarlo? Pues ¿acaso es mayor el alimento que el cuerpo? Si esta complejidad que se llama ser humano, y esta complejidad que todavía sigue siendo objeto de estudio de los científicos, todavía sigue siendo creación de Dios, y no el hecho de una evolución equivocada y errada, y de una teoría que jamás pudo comprobarse, sino que salió de la misma esencia de Dios, y Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo no te alimentará? Si tiene que mover a quien tenga que mover, no faltará. Aquel día Israel conoció a ese Dios proveedor. Vas a saber que en los tiempos de necesidad vas a conocer a Jehová Jireh. Mi Dios pues suplirá lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. La palabra suplir es la palabra pleroma, y es una palabra que está asociada con rellenar cada hueco vacío. Cada una de tus necesidades será cubierta, dice el Señor. Tendrás para pagar la luz, tendrás para pagar tu casa, tendrás para pagar el colegio de tus hijos, tendrás para pagar tus compromisos, no sé cuáles sean. Porque mi Dios suplirá. Y esa palabra suplir es pleroma, es llenar cada hueco vacío. Cada cosa que tú tengas necesidad. Romanos capítulo 10 verso 8 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Este es el momento de la palabra de fe. Esa palabra predicar se dice queruso, y queruso significa proclamar, un anunciador público, un predicador, un pregonero, un heraldo. Queruso es hablarla en voz alta, declarar la verdad divina, ya sea en una plaza o en este caso a tu vida personal. La palabra debe estar cerca de tu corazón y de tu boca. No nos apartemos de la fe con ello. Estoy diciendo que no debemos cambiar nuestra confesión de la palabra, ni por lo que veamos a la derecha o a la izquierda. Tenemos que mantenernos en la palabra de fe, confesando lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Las dificultades todas ellas son temporales, y toda prueba tiene fecha de vencimiento, y Dios y su palabra permanecen para siempre. Y aunque veas a tu lado derecho caer a 1000 y a tu izquierda 10,000, mantente fuerte en la verdad escritural, confesando. Dice la nueva versión internacional del Salmo 91, dice: podrán caer 1000 a tu diestra y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. La pandemia está acabando con muchas vidas, pero tú permanecerás vivo en medio de todo esto, en el nombre de Jesús. Y si ya llegó a tu casa, ese virus no podrá prevalecer en tu cuerpo. En el nombre de Cristo saldrá de tu cuerpo. Ese virus no se aloja más en tus pulmones, ni en tu sistema respiratorio. Oh, en el nombre de Cristo, esa plaga, esa epidemia no podrá contra la vida Zoe que está en ti, porque tú tienes la vida de Dios fluyendo en ti.
porque tú eres una mujer y un hombre de Dios ungido por el Espíritu Santo, que tenemos que mantenernos en la palabra que predicamos, hablar, proclamar una palabra de fe, hacer que las cosas funcionen, no debido a nuestra inteligencia, sino debido al poder de su palabra y de la intervención soberana de Dios en todas las cosas de este mundo. Tenemos que, a pesar de haber hecho pedazos y fragmentado todas las cosas, nosotros permanecemos confesando, firmes en nuestra profesión de fe de la palabra. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Esta es la palabra de fe que declaramos. Esta es la palabra de fe que va a vencer al mundo. Porque allá lo dice en el libro de 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es la fe que ha vencido al mundo. Nuestra fe es la fe que nace de la palabra, es la fe que viene producto de la palabra. Dice Romanos 10:17, dice la Sagrada Escritura, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Mujer de Dios, deja de estar tanto en Facebook. Hombre de Dios, deja de estar tanto perdiendo tu tiempo. Busca la palabra para que desarrolle fe, y cuando la adversidad llega tengas capacidad de respuesta ante la adversidad. Y que la capacidad de respuesta no venga de una situación meramente esporádica, externa, sino que sea la respuesta interna ante la circunstancia. Como Dios cuando miró que las tinieblas gobernaban la tierra y dijo: sea la luz. Porque la palabra siempre será la respuesta ante el dominio de la enfermedad, de la crisis. Háblale a la enfermedad, páratele frente y dile: en el nombre de Jesús, enfermedad, como te llames, por la llaga de Jesucristo yo fui curado. Estoy parado en un derecho legal, estoy parado en una palabra que tiene un sustento no humano, sino que es eterna, que es coexistente, que es cosustancial con Dios, que su palabra y Dios es la misma cosa. Así que estoy en el nombre de esa palabra, que es el eterno, para hablarte y decirte: no puedes prevalecer contra mí. En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Permanece firme en la palabra de fe. Mateo 13:19. Estoy aterrizando. A todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. El que oye y no entiende, el gozo de entender, el gozo de tener una revelación, el gozo de vivir por una palabra, eso solo lo tienen aquellos que entienden lo que yo estoy predicando. Aquellos que simplemente ni calor ni frío les da, que su espíritu no hace clic a esta palabra. Porque para muchos esta palabra es un discurso moral. Para otros no puede entrar en su mente porque su mente está atrofiada. Obviamente no hay espacio para la palabra del reino en sus corazones y en su mente. Por lo tanto, aunque estén oyendo, no les será de provecho porque no la entienden. El gozo de entender. Por eso dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que va y encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. ¿Ves cómo invierte? Por eso la Biblia dice que el que tiene se le será dado más, y al que no tiene le será quitado. Y no está hablando de dinero, y no está hablando de una medida injusta. Es que cuando tú tienes revelación y oyes una palabra revelada, te es dada más revelación. Pero cuando tú no tienes revelación y oyes esta palabra, lo que el enemigo hace es quitarte lo poco que tienes de revelación de Dios. El sembrador salió a sembrar, pero vemos que lo que salió a sembrar fue una semilla, que a su vez es la palabra del reino de Dios. Contra esa palabra, contra esa semilla, se desata una persecución, porque la palabra del reino es la que te transforma, no la religión.
La revelación del reino de Dios y sus beneficios. Por esa razón es que nosotros tenemos que ser fieles, amar, permanecer en la palabra del reino. No cambiemos ni nos movamos mientras estemos escuchando, recibiendo buena palabra. No debemos de ser movidos de allí. En estos días la gente anda desesperada buscando toda clase de predicadores. Tengo algo en mi corazón contra tales actitudes. Algunos será porque no tienen buena palabra en las casas ministeriales donde se congregan y necesitan tal vez estar escuchando a otras personas, pero aún así evidencia una falta de lealtad y una falta de respeto y de honra a quien te predica la palabra. Pero también hay una responsabilidad. No dejes que la comezón te lleve a ser arrastrado por todo viento de doctrina. Escucha de aquí, escucha de allá, escucha de aquí y armas un plato de espaguetes en tu cabeza. Un sancocho. ¿Sabe lo que es un sancocho? Tiene papa, tiene yuca, tiene llame, tiene malanga, tiene toda clase de hortalizas, tiene, dígame una, zanahoria. ¿Qué más le podemos poner al sancocho? Tiene pepinos. Le meten de todo. Lo que tienes es un sancocho. No tienes claridad. Y eso se debe a que tú no guardas la palabra que oyes. Por eso en este tiempo es importante ser fiel. Dice, pero aquel, Mateo 13:23, y esta es la parábola que Jesús dijo que el que no le entiende tampoco entenderá el resto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Y este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Esta semilla es en el corazón, dará fruto en nuestra vida. Termino acá. Hechos capítulo 14 verso 3 dice: con todo se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Tienes que permanecer en esta palabra de gracia. Algunos están temerosos si se van a quedar. Otros están temerosos si no son parte de la novia. Otros dudan de la posición eterna. Otros dudan acerca si sus nombres pueden ser borrados. Otros que tienen conceptos arminianistas, si la salvación se pierde o no. Los otros que tienen una vida desordenada, pero que al fin y al cabo creen en ser salvos, siempre salvos. Cuánta cosa doctrinal y teológica hay en el ambiente. Pero sobre todo hay una palabra que gravita en la mente, en el corazón de la gente que tiene revelación de la gracia de Dios. No es una palabra de condenación, no es el legalismo religioso que transforma al hombre. Es más bien una palabra de gracia la que transforma al religioso, lo convierte en una nueva persona, en un hombre espiritual. Es que, ¿sabes qué? La religión ha presentado una imagen de la iglesia de ser una iglesia parchada. La iglesia ha presentado al mundo una imagen de ser una iglesia con remiendos. Jesús hablaba de eso y decía: no se puede poner un parcho nuevo sobre vestido viejo, porque tirará tanto que lo hará romper. Eso quiere decir que esta nueva naturaleza no puede ser compatible con una serie de conceptos, ideas y prejuicios tuyos de tu cabeza. Que no puedes, que al final terminará rompiéndose. Y eso es lo que le pasa a un montón, que terminan confundiendo, no saben discernir ni el tiempo de Dios en que vivimos. No saben cuál es la gracia formativa. ¿Qué sabes tú de gracia formativa? ¿Qué sabes tú del trato de Dios con un hijo en estado de gracia? Para ti el que peca necesita inmediatamente un juicio.
pero ignoras que está en estado de gracia y Dios no trata con sus hijos en estado de gracia como trata con el hombre perdido. ¿Qué sabes tú acerca de la gracia correctiva? Que esa es otra expresión de gracia. Primero los viste, primero los cubre y luego los saca, pero todo es por amor. Su amor nunca abandonó a Adán, y Adán no se perdió, ni tampoco Eva se perdió. Pues así lo dice la genealogía, hablando en el libro de Lucas, dice, termina hablando en forma regresiva hasta llegar al origen del primer hombre, Adán, hijo de Dios. Adán nunca se perdió. Lutero decía, miro a la cruz. No decía Lutero, me miro a mí mismo y es imposible salvarme. Miro a la cruz y es imposible perderme. Mira la cruz. Mira ahí, oye la palabra de gracia. La palabra de gracia no te condena, te bendice, te edifica. Pablo decía en Hechos 20:32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Wow. El Dios de toda gracia, el que me llamó, el mismo que me salvó por su gracia, no me dejará caído, me va a restaurar, y aunque pase por diversas pruebas, Él me dará una palabra de gracia para salir de la prueba, como lo dice 1 Pedro 5:10. Permanezcamos firmes en toda esta expresión de la palabra, en la palabra profética, en la palabra. Permanezcamos firmes en esa palabra que un día Dios te dio a través de una profecía. Puede ser una palabra que evocó un texto escrituralmente establecido, pero puede ser una palabra de inspiración profética mediante una boca profética. Ten fe en la provisión de Dios. Oh, prediquemos la palabra de fe a la adversidad. No sigamos nosotros confesando crisis, sino que estamos en crisis. Atesoremos la palabra, que es la expresión del reino en la tierra. Y vive, crece, desarróllate y toma tu herencia por la palabra de gracia que has oído esta noche. Las expresiones de la palabra. Bendito sea Dios. Voy a orar. He terminado mi mensaje y quiero orar por ti. Si esta palabra hizo clic en tu espíritu y debes volver, entonces tú necesitas volverte al Señor. Cierro. Nadie sabe lo que pasará mañana, pero estoy seguro, estoy atado al futuro por una palabra. Mi vida está escondida en Dios, y todo lo que pase conmigo será porque Dios así lo quiso. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado con ímpetu esta palabra. Y te ruego que la atesoren los cientos de personas, miles de personas que verán esto más tarde, Señor. Te ruego que los bendigas. Te ruego que los llenes. Si están atravesando crisis, si están atravesando el Niágara en bicicleta, Padre, para ti no hay nada imposible. Sana al enfermo, levanta al caído, restaura las finanzas, actívase la palabra en la cual nos has hecho esperar. En el nombre de Jesús declaramos y decretamos el dabar de Dios obrando a favor de las personas en el nombre de Jesucristo.